tardes, bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy tenemos como invitado al general Monzón. Bienvenido a Demos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme e invitarme, y sobre todo siendo todos vascos y guipúchis, qué bien. Hay alguno además por aquí detrás que también lo es, por lo tanto, bueno, hoy un programa en Madrid, eso sí, tenemos que dar las gracias a un socio, a nuestro compañero Antonio Gallego, que nos ha prestado esta sala para poder hacer esta entrevista, y lo cierto es que sí, que somos muchos guipuzcoanos, entre ellos el general Monzón, al que le queríamos preguntar por España y la posición que ocupa actualmente en el mapa internacional. Estamos en una época muy interesante en lo geopolítico porque hay movimientos, hay nuevas potencias. Más bien el juego descarado de Putin y Trump se la están repartiendo a costa de los pobres chinos, verdaderamente, que les ha costado Dios y ayuda a llegar a tener tantísimo dinero y verdaderamente tantísimas acciones de empresas norteamericanas, y el Putin y el otro se lo están repartiendo alegremente. Yo creo que cuando se reúnen en solitario los dos debe ser a carcajadas. En cualquier caso, España parece que no puede entrar en ese nuevo orden mundial, parece que queda en una segunda, tercera, cuarta o quinta posición, ¿no? España está desde 1977 voluntariamente o esclavizadamente en un segundo plano, porque realmente las potencias de primer plano en este mundo son potencias nucleares, que en este caso son solamente desde la injusticia de 1945, que se determinó que las únicas con derecho a ser potencias nucleares eran las de siempre, Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido de la Gran Bretaña, y esa situación se mantiene o intentan mantenerla a través del TNP, del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que la España de Franco no firmó nunca. Y entonces realmente cuando se produjo la transición con ese éxito maravilloso, etcétera, etcétera, realmente en 1977, al mismo tiempo que se gestaba la redacción de la Constitución aprobada en 78, se gestó el primer Plan Estratégico Conjunto en el Alto Estado Mayor, entonces así se llamaba el actual Estado Mayor de la Defensa. Y en ese Plan Estratégico Conjunto, el entonces director general de Energía Nuclear, un general de ingenieros magnífico, el teniente general Olivares Baqué, incluyó el llamado Plan Islero, o Programa Islero, realmente, que era el programa de dotar a las Fuerzas Armadas españolas y a España realmente del arma nuclear. Bueno, cuando se enteraron los Estados Unidos, realmente se lanzaron encima, verdaderamente, y no solamente no se incluyó y desapareció el proyecto Islero del Plan Estratégico Conjunto, sino que además se forzó a España a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, con lo cual España aceptó su papel de esclavo de los Estados Unidos, verdaderamente, y a no ser potencia nuclear nunca, cosa que ahora, a mí de manera muy gallarda, me parece que tanto Irán como Corea del Norte no les da la gana de aceptar. Es decir, ¿quiénes son ustedes para imponernos a los demás que ustedes pueden ser potencias nucleares y los demás no? Que ustedes son los buenos y los que determinan quiénes son los buenos y los malos. Eso sin olvidar nunca que ya hace 25 años se hicieron potencias nucleares, dos países extraños como Pakistán y la India, que estaban en guerra y que pudieron desencadenar una guerra salvaje con el índice de población de ambas naciones, y que existe otra nación como potencia nuclear por debajo de la mesa, que es Israel, que todo el mundo lo sabe, aunque oficialmente nadie hable de ello. Y esas son las potencias que cuentan en el mundo. ¿Y España podría a día de hoy volver a empezar un proyecto para tener una bomba nuclear, o debería hacerlo? Lo primero que tendría que hacer sería denunciar su firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que sí se firmó. Y después empezar un proyecto. Y luego tener además un proyecto, o tener una convicción, que yo francamente creo que España hoy día no es una potencia de primer orden, no solamente por culpa de nuestra inútil y estúpida clase política, sino por la población también. La población española no tiene la menor convicción de la grandeza del pasado, absolutamente ninguna. Sí, porque además estamos... Si levantaran la cabeza nuestros Cortés, nuestros Pizarro, nuestra cabeza se les volvería a caer, se les fracturaría la base del cráneo, porque no tenemos nada que ver con aquello. Sí, porque además tenemos una cultura que es muy mayoritaria en Hispanoamérica, México, todos los países de Sudamérica, Centroamérica,
podríamos hacer incluso alianzas con estos países, que la cultura es la misma y de cara a hacer negocios, de cara a hacer tratados, sería mucho más sencillo. Sin lugar a dudas. Y además que hubiéramos aprovechado nosotros teníamos unas condiciones mucho más favorables que Inglaterra, con su Commonwealth de 42 países, porque no olvidemos que la reina de Inglaterra es la jefa de Estado de 42 naciones, realmente, entre ellas nada menos que Canadá y Australia, realmente, que recientemente, hace unos pocos años, han votado en referéndum los dos querer seguir así, con la reina de Inglaterra de jefa del Estado, y nosotros con mucha mayor razón y mucho mayor implante cultural y sociocultural en Iberoamérica podíamos y debíamos haber hecho lo mismo. Y no hemos hecho absolutamente nada, y cada vez hacemos menos, porque la comunidad de países iberoamericanos no solo nos ignora, sino que se nos está revolviendo. España, como decíamos, paró el proyecto Islero porque ha sido por imposición norteamericana. ¿Fue una decisión que hubo que aceptarla sí o sí? ¿O podría en aquel momento España poder...? No se enteró prácticamente nadie. Yo es que te estoy hablando como entonces comandante de la sección militar del Alto Estado Mayor y destinado en él, pero yo creo que los españoles no se enteraron de nada. Porque además como no se llegó a incluir en el plan estratégico conjunto, pues no. ¿Y habría alternativa? ¿Hubiera habido alternativa de seguir con ese plan? ¿O lo que nos venía de Estados Unidos? Naturalmente que hubiera habido alternativa. Lo que pasa es que desde que se firmó el primer tratado bilateral con Estados Unidos en 1953, que fue el que garantizó la permanencia de Franco en el poder hasta su muerte, realmente España se convirtió voluntariamente en un satélite de los Estados Unidos. Un satélite para Estados Unidos importantísimo, porque yo tuve ocasión en aquellos años de la transición anteriores, el 74, tuve que ir a llevar una carta del almirante Carrero Blanco al jefe del Pentágono norteamericano, que ya os podéis imaginar, para mí, capitán entonces, realmente el ver al jefe del Pentágono norteamericano me pareció algo así como ver a Dios nuestro Señor. Y que estaba callado, pero por decir algo, en un momento dado le pregunté, mi general, ¿por qué tienen ustedes tanto interés por la estabilidad de España? Realmente porque entonces todo lo de la transición y todo se hizo patrocinado por los norteamericanos, igual que la de Portugal, después de lo del clavel, de los claveles. Y entonces él me contestó muy simplemente, me dijo: capitán, descorra usted esa cortina de la pared. Descorremos, y quedó detrás un mapa mundi gigantesco ocupando toda la pared. Y entonces me dijo: ¿dónde está España? Digo: mi general, en ese mapa en el centro. Y me dijo: pues eso. No me dijo más, que es la situación geoestratégica española absolutamente privilegiada, que ningún gobierno español ha sabido explotar, más que Franco. Franco supo explotarla, de garantizar la permanencia y la eternidad, eternizar su régimen verdaderamente, porque sabía que a los norteamericanos cuánto les interesaba aquello, porque había vivido como el año 42, cuando la operación Antorcha, verdaderamente del desembarco en el norte de África y en Marruecos, Franco vivió como les necesitaba los aliados, verdaderamente, y cómo facilitó él, dejando que toda la flota anglo-norteamericana estuviera en las aguas de Algeciras, hicieran lo que les diera la gana, cosa que cabreó muchísimo a los alemanes, como es natural. Pues España, un país con mucho potencial y que no lo aprovecha, es algo que además en Demos lo hemos denunciado. Y que es bastante vergonzoso, además, siendo como es España verdaderamente una de las madres de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, porque parece que la única madre verdaderamente es Inglaterra, y no es verdad. Hacía referencia antes en general a que los españoles tampoco nos enteramos muchas veces de nada, y probablemente si salimos a la calle a preguntar cuál es la posición de España a nivel internacional, escuchemos cosas muy variopintas. Es por eso que hemos hecho este vídeo. El que estamos haciendo y el que hemos hecho. Bueno, no somos ni los peores ni los mejores. O sea que le daría un 5, ¿qué más? Un 5. ¿Usted cree que tenemos relevancia en el extranjero? En los problemas, ¿sabe usted lo que pasa? Cuando uno cumple los 80, ya le da lo mismo todo, porque dice uno: para el tiempo que voy a estar en el convento me cago dentro, lo cual quiere decir que en mi opinión tiene poco valor. ¿Le preocupa el papel de España a nivel internacional, el papel que ocupamos ahora mismo? ¿Qué papel? Muy buena respuesta. Ninguno hay. ¿Te preocupa el papel de España a nivel internacional, el papel que ocupamos ahora mismo? Sí, me preocupa. ¿Y tú crees que es bueno lo que estamos haciendo? Yo creo que sí, en general sí hay un buen papel internacional. El ministro de Exteriores, además, ahora ha sido elegido el representante de la Unión Europea, y yo creo que sí, que España pesa internacionalmente.
¿Te parece que el papel de España está siendo relevante a nivel internacional? A mí se me hace que España es un gran lugar. El nivel de vida aquí es muy diferente al de México, es mucho mayor, pero creo que les hace falta, no sé, crecer un poco. Crecer un poco. Respecto a Hispanoamérica, en este caso, ¿crees que España debería de tomar más la delantera? Sí, claro. Son primer mundo, ustedes son país de primer mundo y deberían de ser, o sea, representar eso. O sea, uno como extranjero viene y aquí esto no lo tenemos en México y se me pone la piel china. O sea, esto no lo tenemos y eso es lo que tienen que representar ante el mundo, ante los demás. ¿Le preocupa el papel de España a nivel internacional, lo que está representando ahora mismo? Pues depende, en tema de política un poquito. ¿Sí? ¿Usted cree que está haciendo un buen papel? Creo que no. ¿Cree usted que debería o podría hacerlo muchísimo mejor? Sí, sí, por supuesto. ¿Os preocupa el papel de España a nivel internacional? Pues la verdad es que la verdad a mí me da igual la política española. O sea que... Pero a nivel el papel internacional, el papel, ¿crees que España lo está haciendo bien? Que tenemos frente a algunas cosas sí, frente a otras no. O sea, en plan, para el turismo fomentan mucho todo, como estamos viendo ahora con las campañas LGTBI y todo eso, y la Semana está del Orgullo, pero con otras cosas no es que no se mueven tanto para otras cosas, para otros intereses, ¿sabes? ¿Crees que debería ser un papel mucho más importante y más participar más, no? Sí. Pues después de ver este vídeo ampliamos la mesa, además del general Monzón se une Carlos Paz. Carlos, bienvenido. Y también tenemos a Isabel Valero. Isabel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Isabel, empiezo contigo. Hablábamos antes de la posición de España a nivel internacional. Hemos visto en este vídeo que a la gente ni siquiera le importa. No siquiera le importa, o sea, solamente estamos preocupados por el alto representante que tenemos, que es el que nos va a solucionar todos los problemas, pero sí, España en lo que es en el exterior y en política exterior no es nada, o sea, podía ser una media potencia en el mundo que significase algo, pero no, lamentablemente no es así, ya lo ha explicado muy bien el general, el porqué de todos estos motivos. Carlos, también te lanzo la misma pregunta. Los españoles parece que no nos importa el no tener la bomba, que era lo que comentábamos antes, y poder tener una posición, digamos, privilegiada a nivel internacional. A los españoles les importa muy pocas cosas, si es que les importa algo, pero a los que no les importan es a los que han regido los destinos de España desde hace, pongamos, 40 años. No hay... Muchos más. Bueno, seguramente desde tiempos de Carlos III esto va de mal en peor, pero por situarlo en el tiempo, antes habéis estado hablando de aquella posibilidad futurible de haber conseguido la bomba atómica, y por situarlo en aquellos tiempos, pues por eso digo 40 años. No hay una voluntad ni hay un plan estratégico de España, ni para defender los intereses internos ni para defender los intereses externos. Estaba oyendo al general Monzón antes y he tomado unas notas, estaba pensando en la relación que tenía España, por ejemplo, con el mundo árabe, la relación que tenía con Hispanoamérica, cómo entendía la defensa de los intereses españoles para con Europa, con aquel tratado preferencial que se tenía, que es el que tiene hoy Noruega y Suiza, porque aquí se puso mucho hincapié en que si no entrábamos en la Comunidad Europea entonces, la Unión Europea hoy, pues poco menos que éramos los parias de Europa. Hay potencias europeas, Noruega y Suiza, por ejemplo, que no atienden a ese interés paleto por entrar a toda costa en esas entidades supranacionales, Suiza y Noruega, y nosotros sí hemos pagado el peaje. ¿Cuál? Desmantelar toda la industria, dejar como un erial el campo y el mundo de la ganadería, y así nos luce el pelo. No quisiera olvidar el cuarto ejemplo de cómo los que detentan el poder en España y rigen los destinos de nuestro país, el caso de Gibraltar. Ahora, históricamente, con varias disposiciones internacionales que nos podrían posibilitar que el futuro de Gibraltar fuera el que tendría que ser, volver a España. Ahora con el Brexit tenemos otra nueva oportunidad y los que detentan la oportunidad no hacen nada. Si me permite la interrupción, verdaderamente es absolutamente asombroso la falta de oportunidad de la visita del rey para ser condecorado con la orden civil más importante del Reino Unido de la Gran Bretaña, de las carreteras, verdaderamente, solamente 10 días después de que dos buques británicos en aguas jurisdiccionales españolas de Algeciras, verdaderamente se dedicaron a hacer ejercicios de tiro disparando sobre la proa de un buque español.
aparte de la vergüenza permanente que es lo de Gibraltar, el que en la visita oficial del año anterior, donde le concedieron la orden de la carretera, en su discurso verdaderamente de agradecimiento, el rey ya admitió la soberanía británica, por lo visto, por los siglos de los siglos. Lo cual es una vergüenza para la monarquía española y para todo el pueblo español, pero como no se le informa de nada, porque la manipulación de la información de los medios de comunicación es absoluta, realmente no se le informa de nada. Y todo esto de la carretera ha quedado, si ahora recogieras a 100 españoles por la calle, yo creo que 99 no saben ni lo que es la carretera, ni de qué nación es, ni lo que significa, ni lo que pasa con Gibraltar, ni nada. No, y además ocurre una cosa en España, y lo hemos comentado muchas veces, incluso sacar la propia bandera nacional nos genera complejo. O bueno, o a algunos les genera complejo. Sacar la bandera nacional se ha convertido también casi en un acto heroico que no lo hace prácticamente nadie. Abro un poco en la mesa, no sé, Isabel. Bueno, ahora también hay una utilización de la bandera nacional que a mí también me satura. Como las banderas tienen en los edificios oficiales tienen su sitio, pero estar también sacando la bandera nacional y ponerla como en el Palacio de Correos, poner al lado y pegarse porque hay que retirarla del orgullo gay a un lado, poner los otros, eso no soluciona tampoco los problemas que tenemos en España. La compañía de las banderas, sí, realmente es. O sea, aparte de eso, para mí como militar, como me parece todo ello una falta de respeto, porque ver la bandera española en la Plaza de Colón, que se pretende que es el símbolo de la veneración española y tal, y no tener verdaderamente el respeto de arriarla cuando se pone el sol e izarla verdaderamente cuando sale, verdaderamente que es la manera de honrar una bandera. Y se van todas las banderas que hay puestas en España, se mantienen de día y de noche sin querer, llenas de polvo y hechas una sin que nadie se ocupe de ella. Porque las banderas antes se izaban, insisto, al salir el sol, verdaderamente en todos los establecimientos militares y acuartelamientos, y se va al ponerse el sol con el toque de oración, verdaderamente era, al mismo tiempo, verdaderamente era arriar la bandera. Entonces, de todo eso no queda ni el recuerdo. En cualquier caso, volvemos otra vez quizás al tema internacional, que era para lo que nos habíamos juntado hoy en esta mesa. Comentaba yo antes con el general en la primera parte del programa que se estaba creando un nuevo orden mundial en el que España estaba quedándose fuera, y la pregunta que os quiero lanzar es ¿qué va a suponer para España quedarse fuera de este orden mundial que se está generando poquito a poco? Bueno, el señor Borrell ya nos ha dejado fuera del centro, haciendo unas declaraciones hace un par de semanas de lo más estúpidas, diciendo que Rusia seguía siendo un peligro y una amenaza verdaderamente para España. Rusia no ha sido un peligro ni una amenaza para España jamás en la historia, si no exceptuamos la Unión Soviética durante la Guerra Civil, verdaderamente, pero eso no es la historia de Rusia. Realmente, y que Rusia es precisamente Putin, recientemente interrogado en una rueda de prensa sobre el tema catalán en España, dijo que él no era partidario de la desmembración de ninguna nación, ninguna potencia europea, y que él respetaba a España, a los españoles y la historia de España. Frase preciosa que yo no le he oído decir a un político español jamás. Y ahora resulta que ese es el 50% de la hegemonía y de pintar algo en el mundo es Rusia, verdaderamente, y nosotros ya nos hemos cargado la mitad. Ahora solo falta que Trump, que el otro día pareció despreciar al señor Sánchez, porque en ese momento el señor Sánchez se acercó a él con Trump, supongo que con el afán de hablar con él unos minutos para que salga en televisión, y Trump le señaló una silla de segunda fila. Siéntate ahí, no me molestes. Así que no me parece que llevemos un gran camino de convertirnos en nada. Cuando se toman las decisiones, cuando se tomaron las decisiones de entrar a cualquier precio, a costa de cualquier precio, en esas instituciones supranacionales, en la Unión Europea y en la OTAN, se admitió el papel que iba a tomar España. Es el papel del correveidile del mundialismo, y en esas estamos y en esas vamos a seguir. España y sus dirigentes no se plantean representar ningún otro papel. Y además seguimos en las mismas, porque verdaderamente hablamos de mejorar nuestra postura y nuestra influencia en Europa, y antes de ayer verdaderamente se ha publicado la noticia de que España sigue siendo el segundo país de menos gastos de defensa dentro de la OTAN. Es que al final la política exterior española es un reflejo de la política interior que tenemos, y lo que hay es mediocridad, corrupción, pero corrupción moral. Entonces España
Ellos podrían a lo mejor decirlo mejor, pero en los próximos años no creo que vayamos a pintar nada. Lo estamos viendo que en Europa el señor Sánchez es el nuevo negociador de la socialdemocracia y está como muy henchido cuando habla, pero poco más, mientras que en el mundo se están debatiendo ya otras cosas y andan por otro lado. Vemos Trump, vemos Irán, vemos Rusia. España no pinta nada cuando, como ha dicho Carlos, en Hispanoamérica podríamos tener un papel fundamental. En Oriente, y deberíamos, en Oriente pasa lo mismo, lo que es Oriente Próximo. Y España ni está ni se la espera, pero es un reflejo de lo que tenemos en nuestra política interior. Pero es que se ignora todo, porque antes se me ha olvidado, vamos, no he tenido oportunidad de comentar, que precisamente en ese documento, en ese plan estratégico conjunto de 1977, se incluyó un documento que tiene que estar. A mí me pregunta siempre todo el mundo cuando hablo de ello, que dónde está, digo, debe de estar en los archivos de la Jefatura de Estado Mayor de la Defensa. Se adjuntó a ese plan estratégico conjunto un documento que se llamaba Fines Permanentes de España, para que se anexionara, se pusiera como anexo a la Constitución, y esos fines permanentes eran no participar nunca en ningún bloqueo, ni en ninguna acción ni actividad contra el mundo árabe ni contra el mundo hispanoamericano. Cosa que Franco cumplió a rajatabla, verdaderamente, porque el único país europeo que se opuso al bloqueo de Cuba, ordenado por los Estados Unidos, fue España. España de Franco, cosa que Fidel Castro, con el que yo tuve ocasión de hablar en una ocasión, verdaderamente lo recordaba llamándole el patrón, que le estaría eternamente agradecido por los huevos que le había echado verdaderamente frente a Estados Unidos. Además, oponiéndose al bloqueo. Exacto, y los países árabes, que han sido verdaderamente padres y madres de la mitad de la historia de España. Pero insisto, porque no hay ningún plan estratégico previo. Ninguno. Hablaba de los presupuestos. Para tener unos presupuestos tiene que haber un plan anterior para saber qué dinero necesitas y en qué invertirlo. La mili, por ejemplo, se quitó sin tener ninguna idea. Tocaba quitarla porque quedaba muy bien y así le sentó, según le sentas el café, pues quitaron la mili. Ahora en Francia están poniendo un servicio social sustitutorio o algo parecido, incluso voluntario. Y ahora se llama Servicio Nacional. Y Servicio además Nacional. Se está recuperando en Noruega, en Suecia, en un montón de países, realmente pues diciendo que es necesario porque era la única ocasión en que los ciudadanos del país recibían adiestramiento y conocimiento de lo que era la nación, lo que era la patria, y en segundo lugar que era un ejemplo de igualdad, donde no había nadie que fuera cual fuera su posición social tuviera distinción ninguna. Pero para quitarla o para ponerla tienes que tener un plan previo estratégico, que es lo que carece absolutamente España. La supresión del servicio militar a mí me costó para siempre la mínima amistad con el señor Aznar, realmente, porque en uno de los libros que tengo publicados, llamado Las Memorias de un General Singular, llamándome así, yo realmente relaté como el señor Aznar fue el que suspendió, porque no está suprimido, está suspendido el servicio militar obligatorio, cuando los muchachos que tenían que hacer el servicio militar, que no lo querían hacer de ninguna manera, pero había dos causas de exención del servicio militar que no quería ninguno porque se consideraban una vergüenza, y era ser declarado inútil por tener los pies planos o por ser estrecho de pecho, estrecho de caja. Pues el señor Aznar fue declarado inútil para el servicio militar por estrecho de caja. Debe de ser por eso que tiene la obsesión de demostrarnos y recordarnos que hace 5.000 flexiones todos los días, verdaderamente debe ser esa obsesión. Y eso, que lo publicara, que hiciera público, eso no me lo perdonó, porque hay que ver la oportunidad de que suprima o suspenda el servicio militar en un país, verdaderamente un pollo que ha sido declarado inútil para hacerlo. Pues antes de finalizar, sí que me gustaría hacer un poco más de hincapié en la cuestión hispanoamericana, porque a nivel estratégico, tal y como se ha comentado en esta charla, sería muy interesante para España juntarse con esos países que comparten cultura, comparten lengua y comparten origen. Carlos, ¿cómo se puede tener un plan estratégico para acercarnos a esos países? Yo aquí, a lo mejor, primero trabajando para hacerlo. Primero hacerlo, lógicamente, pero antes de eso yo aquí a lo mejor difiero un poco con vosotros en la opinión. Habría que preguntar si ellos quieren, porque a lo mejor nos encontramos con que en muchos países hispanoamericanos hay un odio cerval a España y ellos no quieren, que aquí damos por supuesto crear una Commonwealth a lo ibérico y ellos a lo mejor no quieren.
Y habría que recalcar también que nos encontramos con muchos países de Hispanoamérica que tienen un auténtico fervor por el mundo anglosajón, por el American Way of Life, se cambian los nombres y se hacen llamar Wilson y Jefferson, se están convirtiendo el protestantismo en masa y otras cuestiones que no quiero entrar a lo mejor hoy, pero que a lo mejor nos tendría que dar a pensar si son nuestros hermanos, como siempre y tantas veces se ha dicho. La verdad, querido Carlos, que tienes razón, pero solamente 2 o 3 intervenciones, como la afortunadísima que tuvo Juan Carlos I, rey emérito, que va a pasar a la historia exclusivamente por eso, diciéndole a Chávez, ¿por qué no te callas? Solo 2 intervenciones como esa verdaderamente serían suficientes para recuperar el liderazgo del mundo hispanoamericano. Lo que pasa es que no hacemos el menor esfuerzo por ello. Y luego no hacemos el menor esfuerzo por ello ni para ello. Que en tiempos de Fernando VII, que es cuando se pudo haber hecho aquello, Francia e Inglaterra lo hicieron imposible, dividieron aquello de la manera que lo dividieron e imposibilitaron que se pudiera hacer algo de este tipo para siempre jamás. Nuestro siglo XIX es inigualable, de terrible y de miserable. Porque incluso verdaderamente tampoco los españoles tienen la más mínima noticia verdaderamente de cómo se independizó todo Hispanoamérica en el siglo XIX, y es que fue un auténtico cachondeo de generales que querían un trozo, porque se habla mucho de Bolívar y nadie habla del general Santander, del general Bermúdez, del general San Martín, del general Sucre, que es que cada uno quería un trocito, porque por lo menos el sueño de Bolívar era un sueño grandioso, que eran los Estados Unidos de Sudamérica, verdaderamente oponiéndose, equilibrando a los del norte, pero no pudieron hacerlo porque, insisto, cada cual quería su trocito. Bueno, primero yo creo que en Hispanoamérica se debería de sembrar, ¿no?, para poder conseguirlo, porque es verdad que ya ellos están más por el mundo anglosajón, pero yo que sigo muchísimas páginas, hoy he visto además una cosa muy curiosa, que hay mucha gente que tiene páginas Reunificación de México, Puerto Rico, y ellos mismos han anunciado unas becas, no sé si son de la Universidad de Salamanca, no sé exactamente, pone becas para Latinoamérica. Y ellos mismos en sus respuestas les dice que les parecía vergonzoso que desde una universidad española se pusiesen Latinoamérica, y le contestaban otros, dice, es que en España la cosa está muy mal, dice, y parte de la universidad, o sea que hay mucha gente que sí está luchando por ese movimiento de hispanos, que se sienten hispanos, y que ellos mismos, o sea, dicen que el panorama en España está mal en ese sentido, o sea que yo de todas maneras creo que todavía sería recuperable. En mi conocimiento del tema y de la región, verdaderamente yo considero que hay un profundo respeto y una profunda emoción por España, verdaderamente, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, verdaderamente, y sobre todo y por encima de todo en México. Sí. En México, con un cierto cabreo, al hablar de los galopines y los gachupines y demás y tal, yo tuve ocasión hace muchos años, siendo consejero de la compañía petrolera Petronor, de nuestra tierra vasca, adquirió verdaderamente un porcentaje de eso la compañía de petróleos mexicana, y entonces el siguiente consejo fue en México y estuvimos un mes allí, nos llevaron para arriba abajo, y el guía que teníamos siempre era un catedrático de universidad, que cada 2 por 3 estaba con los galopines y los gachupines, ya hasta un momento todavía, oiga, realmente tiene usted una obsesión con los españoles, verdaderamente. Y dice, pero usted cree que estoy hablando de los españoles de Cortés y de aquello era unos tíos cojonudos, estoy hablando de los españoles de ahora. Digo, ¿pero qué me dice? Dice, pues claro, ¿qué se cree usted? Aquí la industria pesada es de los yanquis y de los alemanes, y los servicios son de los judíos y de ustedes, y de los españoles. Y aquí en el estado de Tabasco, aquí donde estamos ahora mismo, el jefe de todo es el señor de un apellido vasco, es el amo de todo, que tiene 6 hijas y encima se las lleva a casar a España, no las casa aquí para ofendernos. Lo cual yo noté que en México era el sitio donde existía mayor españolidad, verdaderamente cabreada, en mucho orden de cosas, verdaderamente político y de la guerra civil y de un montón de cosas, verdaderamente, pero españolidad al fin y al cabo. Porque es que somos nosotros los que también los hemos dejado, como se dice, un poco ahí tirados, pero sí, pero yo estoy de acuerdo con él, que te dicen que antes de peruano, de Bolivia o mexicano son hispanos, y es verdad que hay ese sentimiento.
que los españoles deberíamos de recuperar. Es que ha habido realmente algo que ha sido Bolivia y Venezuela. En Venezuela estamos haciendo el ridículo de una manera, vamos, si hay algún español que no se da cuenta, es que es retraso mental, porque realmente estamos haciendo el ridículo. Yo creo que el mundo entero ha optado por Maduro o ha optado por Guaidó, ese del apellido ese tan raro. España yo creo que es la única que con su silencio admite a los dos. ¿Cuántos presidentes hay en Venezuela? 2. Y no está haciendo absolutamente nada. Ni hay nadie aquí. Yo estoy convencido que no hay expertos en el Ministerio de Asuntos Exteriores dedicándose al tema ni dedicándose a nada. Cuando España debía de tener verdaderamente el papel preponderante. Porque vamos, la colonia española en Venezuela es con muchísimo la más numerosa verdaderamente de toda Venezuela. Y sin embargo, los únicos que no hacemos nada ni pintamos nada, más que para que se ría Maduro de nosotros, verdaderamente con razón, verdaderamente somos nosotros. Pues caballeros, no tenemos tiempo para más. Gracias Carlos por haber estado con nosotros. General Monzón, muchísimas gracias por haberse acercado. Isabel, muchísimas gracias. Nosotros cerramos aquí este programa de Demos Televisión. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo. Recuerda que puedes colaborar con nosotros a través de nuestra cuenta de Patreon, que la tenemos aquí debajo. Y recuerda también que puedes leer unos artículos muy interesantes en nuestra página web, elcrítico.org, que como siempre la llevan nuestros compañeros José Luis y María Ángeles. Agradecimiento hoy a nuestros técnicos Miquel Bombín y César Bobadilla, agradecimiento también a Antonio Gallego, que nos ha dejado este local, y también agradecimiento a nuestro compañero David, que ha estado en labores de producción. Volvemos mañana con más criterios.